Chao pueblo, bienvenidos al canal y el día de hoy les voy a traer la rueda de prensa de Igor Tudor previa al partido debut de la Juventus en esta Copa Mundial de Clubes. ¿Qué dijo exactamente el entrenador de la Juventus y cómo prepara al grupo para comenzar este torneo? Que obviamente vamos a estar todos muy atentos, no solamente para ver cómo están los chicos, sino el proyecto de Tudor, quiénes se van a quedar y si podemos conseguir gloria y hacer un buen papel en este torneo. Antes de empezar, obviamente los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan para que muchísimo otro Juventini llegue a esta su plataforma, su canal y pueda seguir creciendo. Así que chicos, el día de hoy va a ser algo bastante diferente. Como pueden ver, pues está saliendo un banquillo en un área no usual, pero me pareció importante traerles esto porque pues no lo mostraron en ningún lado y quedó muy pues a la deriva las declaraciones de Igor Tudor, las cuales siento son importantes para todos nosotros. Así que obviamente nosotros publicamos todas estas declaraciones en nuestras redes sociales, pero entiendo que hay muchos de ustedes que quizás están viajando, están manejando, están en sus casas, terminando el día y lo último que quieren hacer es leer. Así que bueno, se las traigo yo, me van a tener que disculpar, las voy a leer yo, pero por lo menos tienen así este contenido y las podemos ir discutiendo juntos. Así que empieza, obviamente, preguntándole sobre el Mundial de Clubes, a lo cual él dice, yo no lo definiría como un nuevo comienzo, es más bien una continuación. El equipo es el mismo, a excepción de Rugani y Kostic, que regresaron de sus sesiones, y es una ventaja poder seguir trabajando en lo que los jugadores asimilaron en los últimos meses. No se empieza de cero, hay un trabajo previo que ayuda mucho y hay menos cosas que ellos no sepan. Los chicos y yo nos conocemos bien, tanto a nivel humano como profesional. Le preguntan sobre el haber trabajado sin certeza sobre su futuro. Atención aquí con esta respuesta. Tanto en la liga como en estas 3 semanas, nunca tuve la sensación de que reinara un clima de incertidumbre dentro del equipo. Para mí siempre estuvo todo muy claro. Quizás desde fuera pudieron tener una sensación diferente a la que viví yo, pero les aseguro que siempre me sentí bien y los chicos fueron excepcionales en profesionalidad y predisposición al sacrificio. Yo estaba en una burbuja mental con la máxima concentración. Aquí, querido Igor Tudor, estás mintiendo. Todos recordamos tus declaraciones al final del Venezia Juventus, en la cual pues te desahogaste prácticamente pidiéndole al club que te confirmara de una sola vez si iba a ser tú el entrenador o no de la Juventus para saber qué hacer en el futuro. Obviamente lo que nos estás diciendo aquí es totalmente contrario a eso. Seguimos. Le preguntan muchísimos cambios en el club, pero no en el entrenador. Responde, son decisiones de la propiedad en las que no me meto. Yo hago mi trabajo. Objetivos en el Mundial. Y atención porque esta se la preguntan más de una vez. Es cierto, estaba seguro de que lograríamos el objetivo y lo conseguimos de calificar a la Champions League. Sin embargo, el Mundial de Clubes es diferente. Hicimos una preparación inusual debido a los compromisos de las selecciones nacionales. No tuve al grupo completo. No empecemos con las excusas. Pero los jugadores saben bien cuáles son los objetivos si forman parte de este club. Siempre se participa para ganar. Bien ahí. Discurso motivacional. Quien nos motivó fue el presidente El Can, quien quiso venir a vernos a la Continaza para impulsarnos a ir al Mundial con ganas de ganar. Fue muy claro, lo vi muy animado, reiteró mensajes fuertes de la Juve y los chicos lo apreciaron. Atención ahí para quienes dicen que El Can no se involucra. Cambiaso dijo que el grupo presionaba por su confirmación, señor Tudor. Es normal que Andrea diga eso, si no, lo he hecho. Se ríe, obviamente, bromea. Bromeas aparte es bonito porque al final lo que cuenta son los jugadores y su pensamiento. Soy exigente como entrenador, incluso en un mundo donde se está perdiendo la coherencia y se tiende a no resolver los problemas que se presentan. Yo sigo siendo yo mismo. No soy de los que esconden el polvo debajo de la alfombra. Un futbolista en una semana entre partidos, viajes y descanso hace 2 o 3 entrenamientos en los que sale con la lengua afuera. Eso para mí es lo mínimo indispensable. No puedes no hacerlo. Un entrenador ahora es mucho más. Debe ser capaz de gestionar todo y tratar de ser justo. Es un psicólogo prácticamente también. Rotaciones en el Mundial.
Veo un fútbol en el que cada vez se juega más, pero también se deja de jugar más tarde, porque se come mejor, hay entrenadores privados y muchas cosas que ayudan a alargar la carrera. La gestión siempre depende de un entrenador. Yo puedo decir que cuando se escucha la musiquilla de la Champions League ya no hay cansancio o todos quieren jugar. Hay que ser buenos para ir siempre con el mejor equipo, pero sin cansarse demasiado. Seguramente hay mucho entusiasmo por este mundial. Recuperamos a Gatti y Koop Miners, además de Locatelli que se había lesionado con la lesión. Ahora hay mucha competencia y más rivalidad. Los partidillos son de alto nivel, los partidillos de entrenamiento. Yo creo que ahí nos dio un poco de indicios en cuanto a quiénes pueden ser los titulares para mañana. Gatti, Koop Miners, Locatelli me sintió como que no va a salir titular, está todavía en proceso de recuperación. Díganme qué piensan ustedes en los comentarios. Objetivo en el Mundial, otra vez le preguntan. Es todo nuevo y por lo tanto es difícil tener una opinión. No se conocen bien los adversarios y la competición está por descubrir. A medida que avancemos tendremos las ideas más claras, pero no tenemos un objetivo mínimo. Nunca me he fijado en eso, solo nos concentramos en el trabajo y en el nosotros mismos. 3-4-2-1 una vez más, tendremos un sistema de juego base que luego se interpretará en cada ocasión, o sea, sí. También en este caso no soy un maníaco de los números. Habrá variantes. No creo en los que dicen que en un módulo es más moderno y otros menos. Solo el estilo de juego y las elecciones de los jugadores determinan si un equipo es más o menos ofensivo. Atención ahí. ¿Será una Juve como la de Lippi? Me gusta el pressing. Todos lo hacen. Es bueno ir hacia adelante, pero luego también hay que ir hacia tu propia portería. No hay que renunciar a nada. Es un fútbol cada vez más exigente. No hay que ser superficial, sino ser abiertos y no dejarse condicionar por las etiquetas que se nos ponen. ¿Bastarán 3 fichajes en el mercado, como había dicho originalmente? Claro, lo que dije lo sigo pensando. Con 3 fichajes el equipo es competitivo. Además tendremos el regreso de un jugador importante como Bremer, que aquí en Estados Unidos está entrenando con nosotros. Y de cabal, estoy contento con mis chicos. El club hará lo máximo. Estoy seguro de que seremos más fuertes que el año pasado. Ahí les dejo de tarea a quien no mencionó que está todavía en Turín. Al Ain y Wydad son dos equipos a no subestimar. Vienen de ligas poco seguidas, pero saben ganar. No es fácil preparar un partido contra clubes que se conocen tan poco. Los hemos estudiado, pero siguen siendo incógnitas. También por eso debemos tener la máxima atención. Tenemos que ir fuertes. Al final somos nosotros contra nosotros mismos. No me encantó esa última parte, pero entiendo la idea que quiere comunicar Igor Tudor en ese particular. Y estas son las declaraciones de Igor Tudor en la rueda de prensa. Me gustaría saber su opinión en los comentarios sobre qué les parecieron, les parecen indicados o no. También en la lluvia de un minuto de hoy publiqué lo que la última formación probable que se está manejando. Veremos si al final mañana Igor Tudor sale de esa forma o no. Importante resaltar que mañana se juega en la noche. Washington durante el verano es un lugar sumamente húmedo y caluroso, así que será bueno también para estos chicos jugar en la noche, donde obviamente el clima bajará un poquito. Les recuerdo que mañana haremos el guachalón para seguir el partido en vivo junto a ustedes si nos quieren acompañar y así disfrutar de este debut de la Juventus en familia. Los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta luego, pueblo. ¡Chao!